Hoy quiero hablarte de un problema que no te genera síntomas. Usualmente el daño es silencioso, pero si tú tienes diabetes, prediabetes o resistencia a la insulina, tienes que estar bien alerta a estas dos señales de daño renal temprano. Temprano significa tu riñón todavía funciona al 100%, pero ya tienes unas alertas encendidas que si tú las detectas y lo atiendes a tiempo, ese riñón no va a perder funcionamiento. Bienvenido a este espacio donde hablamos de salud metabólica. ¿Por qué tu glucosa no baja? Aquí no venimos a buscar soluciones mágicas, venimos a entender el cuerpo, entender el metabolismo, analizar casos reales para así poder regular la glucosa sin medicamentos. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico internista, y vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Cota, espero te encuentres bastante bien. En esta ocasión te voy a compartir dos señales de daño renal temprano que tú puedes detectar porque muchas veces lo observo en consulta, personas que tienen esos daños, pero el doctor no se los está diagnosticando, detectando y por ende tampoco se le está dando un tratamiento para que ese riñón no pierda funcionamiento. Las dos señales son, una tú ya la conoces, proteínas en orina. Bueno, casi estoy seguro que lo vas a conocer. Y específicamente hablamos de la albúmina, que es una proteína que cuando el riñón, y hablamos de los dos, ¿no? Ambos riñones. Bueno, si es que tienes dos, porque hay personas que tienen uno, nacen con un solo riñón o bien se los quitaron por alguna cirugía, por algún padecimiento o quizá algún accidente que hayan tenido. Independientemente de si tú tienes dos riñones o tienes un solo riñón, espuma en la orina, proteínas en la orina, ya indica que probablemente hay un daño en tus riñones. Ese seguramente lo conoces. Pero el segundo daño, que es un poco más sutil, se le llama hiperfiltración. Hiperfiltración significa tus riñones se ven bien en tamaño, no tienen cicatrices, funcionan todavía al 100%, no hay proteínas en la orina. Pero ¿qué crees? No funcionan al 100%, funcionan al 120%. Funcionan al 130%, están trabajando de más. Y esto hay dos formas de que tú lo puedas detectar. Y normalmente en los estudios de laboratorio, doctor, salí con la creatinina baja o disminuida. El doctor me dijo que ya tengo insuficiencia renal y esto no necesariamente es así. Así que quédate conmigo porque vamos a desarrollar estos dos puntos y qué puedes hacer tú al respecto. ¿Por qué me interesa que tú conozcas esto? Porque el día de hoy los hospitales están saturados de diálisis, hemodiálisis, listas de espera tremendamente largas para trasplante renal. Y lo triste es que yo entiendo que hay enfermedades genéticas, que a lo mejor la quimioterapia te dañó tus riñones o a lo mejor tuviste un accidente, pero la mayor parte del tiempo las personas que están bajo estos tratamientos padecieron o tenían diabetes tipo 2, hipertensión y nunca llevaron un tratamiento completo, ya sea por parte de ellos, que no se hacían responsables de su salud, o bien por parte del sistema médico. Normalmente es una combinación de ambos, ¿no? El sistema médico te da pastillas y hasta ahí, hazle como puedas con el resto, te dan un tratamiento no integral, no completo, y también la persona que está adelante, ¿no? No asume su responsabilidad y no tiene los cuidados. Así que yo no quiero que eso te pase. Si tú estás comenzando a cuidarte, esto te va a caer como anillo al dedo, porque vas a aprender a detectar dos señales de daño renal temprano que normalmente en una consulta de seguimiento con tu médico primario, por la razón que tú quieras, o no te lo detectan o no le prestan interés, que ya dijimos que son las proteínas en la orina y la hiperfiltración. Tus riñones son extremadamente importantes. Mira, te voy a platicar algo que normalmente sucede en los hospitales. Yo antes trabajaba en hospital público, en hospital privado, como el internista pues del hospital. Y no solo yo, ¿no? Es un equipo. Había intensivistas también y otros subespecialistas. Bueno, el punto es este. Cuando llegaba un paciente o una persona muy grave, en estado crítico, pues uno revisa, ¿no? Los pulmones, la presión, el azúcar, la anemia, el hígado, incluso si no está respirando bien o no oxigena, pues se conecta a un ventilador. Si su corazón no está funcionando bien, se le pone medicamento especial. En fin, terapia intensiva, ¿no? Imagínate todos los cuidados, muchas bombas de infusión, sueros, medicamentos, bitácoras, signos vitales a cada minuto. Imagínate algo así súper intensivo. Bueno, pero luego uno se pregunta, ¿cómo le va a ir a esa persona que está ahí? ¿Cuál será el pronóstico? Y todo se resumía a algo bien sencillo. A pesar de tener todos los cuidados que ya te describí, lo más importante siempre era esto. ¿Orina?
o no orina. Así es, algo tan burdo, tan sencillo que uno da por hecho, digo, todas las personas orinamos, pero fíjate que no, ¿eh? Las personas que ya tienen insuficiencia renal avanzada o están en un estado muy crítico dejan de orinar. Y cuando una persona deja de orinar, su riñón pues ya no funciona tan bien, complica totalmente el panorama. Así le pongas el antibiótico que tú le pongas, los medicamentos que tú le pongas, el pronóstico se ve nublado terriblemente. Y esto en un contexto hospitalario, por supuesto que bueno, no vamos a hablar de eso, pero hay formas de tratar, ¿no?, la insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda. Pero aquí estamos hablando de otro contexto, ¿no? Una persona que llega a consulta, que no está en estado crítico, que está buscando revertir su diabetes, que quiere cuidarse, está cambiando su alimentación. Por supuesto que es igual de importante que conserves tus riñones, porque una vez, te lo digo por experiencia, una persona que llega, quiero revertir la diabetes, quiero bajar mi colesterol, pero veo que ya tiene insuficiencia renal, etapa 4, o está a un pasito de la diálisis, el panorama es bien complicado. Aún hay formas, hay tratamientos, hay medios, hay medicamentos, hay estrategias para preservar el riñón, pero se trata en este episodio de que tú no llegues a esa etapa. Entonces, 2 señales de daño renal temprano. Número 1, proteínas en la orina. Ojo, no te estoy hablando de espuma, porque la espuma es subjetivo, a veces imaginario, a veces por el excusado, por los jabones que se usaron, genera cierta reacción y uno está como que súper al pendiente de la espuma en la orina. Si tienes o no, hazte el estudio. Y el tratamiento no va a ir enfocado a que ya no tengas espuma, va enfocado a que ya no tengas proteínas en la orina si es que la tienes. Te puedes hacer un examen general de orina. Sin embargo, yo te aconsejo que mejor juntes la orina por 24 horas y vayas al laboratorio a que te midan esas proteínas. Y bien importante, dile al laboratorio, que normalmente lo hacen, pero me ha tocado quienes reportan ahí un número bien raro, que ponen en problemas a uno y te ponen a dudar, que te reporten cuánta cantidad en 24 horas. Punto. Así ya no va a haber confusión. Si esas proteínas están elevadas, es decir, por arriba del límite superior, probablemente hay algún daño renal que tengas que investigar más a fondo y atenderte a tiempo. Hay otros estudios que te puedes realizar para confirmar y verificar, pero si es la primera vez que lo haces, haz esto que te digo y de ahí comienza. Y la segunda señal de daño renal temprano es la hiperfiltración. Es cuando tus riñones funcionan de más. Y esto va a depender de la edad que tú tengas, porque después de los 40 años, ese riñón comienza a perder función más o menos 1% al año, ¿no? Aproximadamente. Entonces, supongamos que a los 40 años de edad tu riñón funciona al 100%, pues más o menos a los 60 años yo esperaría que funcionara entre el 80 y el 85%, ¿no? A los 80 años de edad, pues yo esperaría entre un 60-65%. Si es menos que eso, es decir, una persona de 60 años de edad cuyo riñón funciona al 50%, ya es un daño más o mayor esperado para la edad que tiene. También es importante considerar que esto que te estoy diciendo puede que tenga cierta variabilidad. Es decir, a lo mejor una persona de 65 años se hace el estudio y su riñón funciona 44%, pero integramos otros factores, ¿sabes qué? No, su riñón funciona un poquito más. Lo que pasa es que está subestimado de acuerdo a estas variables. Pero para esto sí te aconsejo, si tienes mucha duda de cómo funciona tu riñón, que sí agendes una consulta para interpretar de manera correcta estas variables. Aquí en la descripción de este video te voy a dejar un enlace, es una página que te ayuda a calcular cuánto funciona tu riñón. Únicamente te piden tu edad, te piden tu valor de creatinina y listo, te va a dar una estimación. Recuerda que a lo mejor no es 100% exacta. Si tú quieres simplificar aún más, busca en tus estudios de laboratorio, en la química sanguínea, el valor que dice creatinina o creatinine. Si esa creatinina está por debajo del límite inferior, es decir, a lo mejor 0.4, y el rango de referencia que te marcan ahí 0.6 a 1.0, si sales por debajo de ese rango, probablemente ya tengas también hiperfiltración. Es decir, tu riñón ya comenzó con un daño,
y estás a tiempo de prevenirlo. Si tú tienes diabetes, prediabetes y te gustaría entender qué es lo que está pasando, por qué no logras tu resultado, quiero invitarte a que participes en este programa, tu podcast Salud Metabólica. Únicamente tienes que registrarte en nuestra página, enviar tu historia, nosotros nos comunicamos contigo y en estas sesiones analizamos tus hábitos, tus patrones, tus bloqueos, aciertos y errores para que tengas un camino más claro de tu situación y ajustes los cambios que estás haciendo para que logres el resultado. Mi interés es compartir historias reales con el mundo, porque estos temas se tienen que poner sobre la mesa. Por mucho tiempo yo he grabado videos y he compartido información, pero ahora es tiempo de que la misma gente que lo padece lo comparta, porque el sistema tradicional te va a dar únicamente medicamentos y no va a intentar revertir o curar una enfermedad que es potencialmente curable. El problema no es la espuma en la orina o que estés perdiendo 100 miligramos de proteínas o bien que tu riñón funcione un poquito forzado, porque eso en sí no te va a generar ninguna complicación en este momento. Pero si eso no se resuelve, eso va a terminar por generar cicatrizaciones, por así decirlo, en tu riñón, que ahora sí va a haber un daño irreversible y de ese funcionamiento acelerado va a comenzar paulatinamente a disminuir. Te voy a poner un ejemplo. Llega una paciente, 45 años de edad. Su riñón funciona 130%. No, mire, no tiene insuficiencia renal, pero ya tiene una alarma. Y esa señora se va muy campante, ¿no? Mi riñón está bien, no pasa nada, luego. Muy bien. Al siguiente año, de ese 130% le baja a 122. Pero como no es meticulosa en este seguimiento, no lleva sus consultas como tal, no lleva registros, no se da cuenta que ese riñón en un año ya perdió 8%. El segundo año ese riñón baja a 104%. Ya en 2 años ya perdió 26% de funcionamiento renal. Pasa el tercer año, pierde otro 10%, cuarto año otro 10%, quinto año otro 10%, total que en 5 años de tener un 130 ya le bajó aprox 70%. Y ahora sí, doctor, ya me dijeron en consulta que ya tengo cierta insuficiencia renal. Ya la tenías antes funcionaba bien, 130%, pero ya había unas alertas y usted no se atendió y dejó que el daño avanzara. Eso es precisamente lo que yo quiero que tú evites. Igual para las proteínas en orina. Si ya hay proteína ahí, ojo, no es la espuma, porque la espuma es subjetivo y la espuma igual y puede ser nada. No, tú mídelo en un laboratorio. Si el laboratorio dice no hay proteínas, no hay cetonas, no hay azúcar, no hay nada, pues tranquilo, esa espuma no significa nada. Este fue el episodio de hoy, espero que te haya gustado bastante y que te haya aportado más. Si eso te dio claridad, no te quedes con escucharlo únicamente, aplícalo. Recuerda que cuando entiendes tu metabolismo, tú recuperas el control. Y si quieres participar, solo envíanos tu historia. Regístrate en la página que te dejamos aquí en la descripción de este video. Yo mismo reviso tu caso y nos comunicamos contigo para programar la entrevista y analizamos tus patrones metabólicos en este programa. Que estés muy bien y nos vemos en el próximo episodio.